Entonces, siguiendo ya con las prédicas, la semana pasada ya cerramos lo que era estilo de vida. Hoy comenzamos con un tema nuevo. La prédica de hoy lleva por nombre procesos. Amén, diga allí procesos. El Señor, y usted lee en la Biblia todos los episodios de los hombres bíblicos y todos pasaron por procesos. Todos. Si usted quiere aprender procesos, lea la Biblia. Léala. Cada personaje tiene su historia muy particular, pero tuvo que entrar en un proceso. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a procesos? ¿O qué significa procesos? Proceso viene de la palabra procere, del latín, pero significa caminar hacia adelante, para adelante. También el pro y el sere significa caminar hacia un fin. Ustedes no han escuchado cuando uno está pasando por allí una situación y viene una gente y te da una palmada, un amigo, alguien te dice, vamos para adelante. ¿Verdad que sí? Usted también lo ha hecho, vamos para adelante. Ese para adelante vamos a meternos, vamos a entrar al proceso, vamos a vivir ese proceso, vamos a caminar porque ese proceso tiene un fin. ¿Qué quiere el Señor que entendamos con esto? El proceso es para aquellas personas que quieren transformar su vida en un odre nuevo y que lo nuevo llegue a ellos. Cerrando la prédica de la semana pasada, el Señor nos decía que lo nuevo, el odre nuevo y el vino nuevo se conservan juntos. ¿Sí recuerdan eso? Si yo coloco vino nuevo en el odre viejo, ese odre se rompe y se pierde lo nuevo. Nosotros vivimos en un nuevo pacto, que es el pacto ya hecho por la sangre de Cristo en la cruz. Y ese nuevo pacto tiene que entrar en un odre nuevo. Y este odre nuevo, que somos nosotros, el viejo hombre convertido en un nuevo hombre, en una nueva criatura, tiene que ser transformado para poder conservar el vino nuevo y permanecer juntos a Cristo, juntos a Dios. Amén. Amén. No podemos entonces resistirnos a la transformación, que es un proceso. Un proceso tiene una puerta de entrada y tiene una puerta de salida. Pero la puerta de entrada siempre la vemos, lo difícil es la de la salida del proceso. Por eso existe esta palabra pa'lante, caminar hacia adelante, con un fin, sabiendo que sí vamos a encontrar en la tempestad, vamos a encontrar la claridad y el brillo de un buen sol. ¿Sí? El Señor quiere que tengamos eso presente. En un proceso, las situaciones que pasamos en un proceso se convierten para Dios y para nosotros los cristianos en un recurso. Las situaciones difíciles que vivimos, la pelea con el esposo, la discusión con el hijo, la discusión con el vecino, el desempleo, la escasez, todo eso para Dios se convierte en un recurso de transformación de tu vida dentro del proceso. Entonces nosotros los cristianos no podemos ver procesos como lo ve la gente común, porque ya nosotros tenemos un Dios, amén, un Dios que nos acompaña, un Dios que su gloria y su presencia va con nosotros en todo lugar y en cualquier proceso que estemos viviendo. Pastor, pero es que usted no sabe el proceso que yo estoy viviendo. Sí, usted está viviendo uno muy aparte y yo estoy viviendo otro, pero es proceso. Lo que Dios quiere es que tengamos la mente de Cristo y sepamos que indistintamente el proceso que cada uno está viviendo es un proceso, pero tenemos que buscar de salir en lo personal y juntos de ese proceso. Nos dice el Señor que es importante nosotros como cristianos, para salir de ese proceso, que la palabra de Dios sea nuestro fundamento, como decía la alabanza. Decía, la palabra de Dios es el fundamento de mi vida y de mi familia. Eso lo tuvimos predicando en el mes de familia. Pero en este caso yo quiero que usted grabe que la palabra de Dios es el fundamento de su vida. Que seamos como el hombre prudente que cavó el fundamento sobre la tierra, sobre la roca y no sobre la arena. Cuando vino el río y golpeó con ímpetu,
la casa que estaba sobre la arena, la casa que tenía fundamentos sobre la arena, cuando le tocó vivir el proceso del río, se fue, se marchó. Pero la casa que tenía sus fundamentos sobre la roca, y en este caso la roca es Cristo, cuando le vino el proceso, se mantuvo. Ahora, el hecho de que usted esté anclado en la roca no va a vivir procesos. Sí vamos a vivir procesos. Y no es que vamos a decirle al Señor, Señor, ¿y hoy cuál es el proceso de hoy? No, Él se encarga de enviártelo. Él no te va a dar carga que tú no puedas llevar. Lo que tú estás pasando es porque Él sabe que tú lo puedes soportar. Pero como nosotros somos nosotros, siempre nos quejamos y sentimos que nos estamos ahogando en un proceso que el mismo Dios nos está permitiendo que pasemos y que Él sabe que lo vamos a soportar, y a veces renunciamos y a veces desertamos y la meta estaba ahí al día siguiente. Dice, ay, Dios mío, mira. Pero como el Señor es bueno y lleno de misericordia, Él te deja, Él te dice, Él te rueda la meta. La meta estaba aquí y ya tú quieres renunciar. Le dice, vamos a hacer algo, vamos a moverte. Llegaste, ya sé que aguantaste hasta ahí. Tú pateas para donde sea el balón de fútbol y Él te mueve la portería para que hagas gol. Él siempre con su gloria te permite ganar, te permite triunfar. Amén, denle un aplauso al Señor. Él te permite triunfar. Ahora, el Señor prometió algo en el Antiguo Testamento que está basado también en el Nuevo. Quiero que mi hermano Jorge Luis Galán me acompañe en Jeremías 31:33. Ustedes van a ver este pacto, esta promesa que el Señor entrega allí para que usted sepa que la palabra debe ser nuestro fundamento. No pretenda usted ser un llanero solitario que va a vivir su proceso sin la palabra de Dios, sin el consejo de la palabra de Dios, sin la ayuda de la iglesia, sin el consejo del pastor, sin el consejo de los hermanos, sin la armonía y la oración e intercesión y ayuno de los hermanos. Cuando usted pretende vivir siendo parte de la iglesia, de la casa, del cuerpo de Cristo, aislarse y vivir su proceso solo, usted va a rodar por las piedras. Pero cuando usted busque el buen consejo de la casa de Dios que viene plasmado en la palabra de Dios, repito, consejo que venga de la palabra de Dios. No es porque yo lo consejo y formo parte de la iglesia y te doy un consejo, usted tiene que evaluar, ese consejo será. Yo no creo que ese consejo es de Dios, porque Dios no quiere que yo haga estas cosas. Por eso usted tiene que ser la palabra tu fundamento, para cuando estés pasando por un proceso y se te aconseje, el consejo lo que haga es recordarte lo que ya tú sabes, porque cuando uno está pasando por un proceso, a uno no le provoca ni orar, ni ir a la iglesia, ni hablarle a los hermanos, encerrarte. Esas son las artimañas del enemigo para que te encierre. Pero ¿qué va a hacer el cuerpo a través del consejo? De animarte, de levantarte, recordarte lo que tú eres en Cristo. Pero si usted no tiene palabra dentro, cuando el cuerpo te está animando, cualquier persona entonces puede engañarte. ¿Se acuerdan la prédica del engaño? Porque eres como las olas del mar. Vas y vienes. Cualquiera te lleva para allá y cualquiera con otro consejo te pone para allá. Y viene otro y te da un consejo hoy y te mueve para allá. No. Usted tiene que estar anclado en la roca, con fundamentos claros de qué es la palabra. Que cuando usted esté pasando por un proceso, sí, usted está mal emocional, espiritual y físicamente. Pero el otro que te viene a dar consejo, cuando te da el consejo de Dios, levanta tu espíritu. No la carne. Si le están levantando la carne, ese no es el consejo de Dios. Oye, usted esté pasando por una situación matrimonial y venga el amigo o el hermano y te diga, mira, vente a vivir conmigo. No, eso no es un consejo de Dios. Amén. Dice Jeremías 31:33, bajo la bendición del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, para darle inicio a la palabra de Dios ya de manera expositiva aquí, el día de hoy, nos dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿en dónde? ¿A dónde está la ley? ¿A dónde está la palabra de Dios? En la mente. ¿No? Y la escribiré ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán
Diga: yo soy el pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó. Vio que la palabra toda está bien unida. Por eso hoy su palabra es nuestro fundamento de mi vida. Yo quiero arreglar mi matrimonio, yo quiero arreglar mi casa, yo quiero muchos proyectos. Pero si la palabra no es fundamento de mi vida, nada va a prosperar. Necesito que eso sea, que la palabra sea fundamento de mi vida. Vamos al Nuevo Testamento, esto es antiguo, vamos al Nuevo en Juan 17:17, en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, dice en Tesalonicenses, que la voluntad de Él es nuestra santidad. Caminar hacia la meta. Vamos a quitar palabra santidad por un momento con respecto a la palabra, invocámoslo, la meta. La meta es la santidad. Usted va corriendo y ve allá la meta, dice santidad. Pero somos santos, sí, apartados. Pero nuestra meta es caminar hacia la santidad, alcanzar la santidad. Y en el tiempo que te lleva desde que naciste de nuevo a alcanzar la santidad, vas a vivir muchos procesos. Cosas que van a querer que tú renuncies. Situaciones que van a querer que te vayas de la iglesia, que no quieras orar más, que abandones, que digas que esto es mentira. Pero Dios quiere gente que la palabra esté establecida en su corazón, en su mente. Gente que entienda que Él es nuestro Señor y nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y que su palabra está en mí. Y que puedo estar pasando por proceso, pero apenas escuche la palabra se enciende mi fe, se enciende mi espíritu. Porque yo necesito superar cada prueba, cada proceso, porque mi meta es allá, la santidad. Mi meta no es quedarme en el proceso. Mi meta no es morir en el proceso. El proceso es el instrumento que usa Dios para yo crecer en santidad, para formar mi carácter en Cristo, para que Cristo crezca en mí, para sacar lo mejor de mí. Es el proceso, no para derrumbarme. Entonces hoy el Señor te quiere decir, querida y amada iglesia, Renacer en Dios, si tienes tiempo viviendo un proceso, evalúa. ¿Por qué tienes tiempo? ¿Porque es el tiempo de Dios o es que tú te plasmaste y te quedaste en el proceso? Ya lo hiciste tuyo. Ya el proceso es tu Dios. Miren lo que dice el Señor en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuántos quieren estar en la verdad? Uy, que uno dice, mire, yo estoy en la verdad. No, pero es que tú, mira, y ahorita más en el caminar cristiano, que esto sí es verdadero, esto no es verdadero, que lo que están haciendo no es, que aquí sí, que aquí no. Entonces, esos son procesos también eclesiásticos y teológicos que uno vive. Y uno dice, bueno, pero yo quiero saber si yo estoy en la verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, no en la de Él, en tu verdad, Señor. ¿Y qué dice después? De la coma, punto y coma. Tu palabra es la verdad. ¿Usted quiere alcanzar la meta? ¿Usted quiere superar los procesos? Bueno, ejercítese en la palabra de Dios. Dice Timoteo, la piedad tiene beneficios en esta vida y en la vida venidera. Vaya al gimnasio de la piedad, que es ser piadoso, consagrarse a Dios, a la palabra que es viva y eficaz, penetra hasta los huesos, discierne el corazón, la mente, la conciencia, el espíritu de los hombres y los lleva a la verdad. Entonces, no nos neguemos a pasar por el proceso. Veamos ahora el proceso como el gimnasio para crecer camino hacia esa santidad, hacia la perfección de Dios, sabiendo siempre que la palabra es mi fundamento, que puedo estar caído, pero no derrotado, pero allí caído, cuando venga el consejo,
ya yo voy a saber discernir si es de parte de Dios o es alguien que me quiere hundir más. O soy yo mismo, que cuál voz estoy escuchando en el proceso. La voz de Dios, porque la conozco, porque me he santificado en la palabra, en la verdad. Lo que pasa es que estoy pasando un proceso, pero mi espíritu reconoce que es palabra de Dios y que no es palabra de Dios. Y eso es lo que me va a ayudar a salir adelante hacia el proceso, caminar hacia un fin. Sí, estoy ahorita pasando por esto, pero eso no quiere decir que no voy a llegar a la meta, porque la palabra es mi fundamento. Entonces necesitamos que la palabra, o necesitamos permitirnos que la palabra crezca en nosotros. Tenemos que leer la palabra. Gracias a que el Señor está preparando grandes predicadores. Un aplauso a eso en esta casa. Ya tenemos a 4 o 5, el hermano Edgar Umbría, hermano Gledwin Chica. ¿Quién es el otro? Mira, Juan Bautista, Carlos Malo, Víctor Paredes, que ya el Señor los está preparando y están enviando en 3 semanas la carta de los Gálatas para que crezcan, para que comiencen a caminar en santidad. Y les coloqué allí, alimentándonos en casa. Porque ahorita tenemos las redes sociales que nos alimentan mucho, ¿sí? Pero come usted solo. La iglesia necesita comer junta. Y empezamos con la carta de Gálatas, con todos estos predicadores que se están formando en el nombre poderoso de Jesús. Entonces yo le invito, si usted está pasando su proceso, si usted quiere comenzar a correr hacia esa meta, escuche esos audios de manera expositiva. Versículo por versículo se le ha dado a cada hermano para que la carta sea estudiada en perfección. Aprovechen eso. Aliméntese de la palabra de Dios. Ya sabiendo que la palabra de Dios es nuestro fundamento, necesitamos reconocer en el proceso que la vasija rota soy yo. ¿Dónde? Pero no aparente. No viva de apariencias. Todos somos pecadores. No hay uno, dice la palabra, no hay uno bueno. O sea, no hay ni uno. No hay una vasija que no esté rota. El que diga que no está roto es mentiroso. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. Estaban ya rotos, rompieron la relación con Dios y fueron y se escondieron. De ahí nacimos nosotros, rotos, escondiendo las grietas de nuestra vasija rota y aparentando lo que no somos. Hay que reconocer en pleno proceso que soy una vasija rota y que necesito ser restaurado por Dios, el Padre, por su Hijo que murió en la cruz y por el Espíritu Santo que me dota de dones. Pero también necesito de la novia, de la comunidad de la fe, involucrarme en la obra para que en el roce del amor y de la fe esas grietas se vayan sanando. Cuando yo veo cómo Héctor sana su herida, yo digo, pero ¿qué tan fácil lo hizo Héctor? Fue y le pidió perdón a la mamá y yo todavía no le pido perdón. Mira cómo Héctor resolvió la cosa con su esposa y yo dándole vuelta para resolverla con la mía. Pero cuando yo veo el ejemplo que me da mi hermano, yo me animo a hacerlo. Y le digo, gracias Héctor, me animaste, ¿viste? Tomé tu ejemplo. Como le digo al grupo los miércoles, en Cristo se vale copiar. Es en la escuela que no. Aquí sí, lo que usted vea bueno del otro, imítelo. Lo bueno que hace el otro para mejorar y caminar hacia la santidad. Porque si no lo imita, le entra la envidia. Amén. Entonces, necesitamos reconocer que somos vasijas rotas, que tenemos grietas por dentro y que esas grietas pueden ser de niño, de tu infancia, de tu niñez, pueden ser de tu juventud, pueden ser en tu matrimonio, puede ser un fracaso, un duelo que estés viviendo. Tienes que aprender en Cristo a superar el duelo, el dolor, la circunstancia, el proceso.
aprender a entrar, a no negarte a entrar. Hay personas que están a la puerta del proceso y no quieren pasar el proceso. Les da miedo. Pero hoy el Señor viene a animarte y a decirte, atrévete. Yo estoy contigo, yo voy a entrar en la tormenta. La barca estaba dando para todos lados tumbo y estaba Cristo allí durmiendo, nuestro Señor, y estaban los discípulos y todos aquellos en pleno viento y las aguas se le montaban a la barca y tenían al Señor allí y no pudieron. Les dio miedo, les dio temor. ¿Y qué hicieron? Yo sé que el Señor les respondió fuerte, pero ¿qué hicieron? Vamos a despertar a Cristo. Entonces despierta a Cristo en tu crisis. Despiértalo, Señor, tú vives en mi casa. Digo yo que vives en mi casa. Te voy a despertar. Señor, ven conmigo. Ayúdame a pasar este proceso. Necesito escuchar tu voz. Necesito saber que tu presencia está conmigo. Necesito recordar lo que tengo de palabra a través de tu Espíritu Santo. Despiértalo. Apenas el Señor se despertó, le dijo hombres de poca fe y le habló a los vientos y a los mares y se calmaron. Porque Él es poderoso. Amén. Denle un aplauso al Señor. Él es poderoso. Él está en tu vida. Él mora. Esa promesa que hizo en Jeremías, que es su palabra, iba a estar en nuestras mentes, en nuestro corazón, que Él es nuestro Señor y Él es nuestro pueblo. Él está a la espera que este pueblo lo despierte, que este pueblo lo llame, que este pueblo lo ocupe, que este pueblo vaya a Él y lo reconozca como Señor. Porque, permiso, a veces lo reconocemos como Salvador. Y se nos hace muy fácil reconocerlo como Salvador y reconocer las virtudes del Salvador. Pero ¿sabe qué es lo difícil para llegar a esa meta? Porque el carácter de Salvador de Cristo te posicionó como santo. Pero el carácter de Señor de Cristo te va a llevar a la meta. Y tienes que obedecer. Tienes que obedecer y crecer en el carácter del Señor para poder caminar hacia la meta. Como Salvador, Él te salva y te posiciona como hijo aquí, como un rescatado, un santo. Pero de aquí en adelante hacia la meta comienzas a caminar como siervo, viéndolo a Él como Señor. Y el siervo obedece al Señor. Para que el Señor te ayude a pasar la tormenta. Ustedes no se acuerdan, había una cuestión de las pisadas de Cristo, que había en una arena en una orilla de la playa, se veían dos huellas, y el hombre le decía, Señor, ¿por qué me abandonaste? Y mira, pasando yo por esta circunstancia tan difícil, este proceso, y yo buscaba para arriba, para abajo, y te buscaba, y lo único que veía en la orilla eran dos huellas, mis huellas. Y el Señor le dijo, no, esas no eran tus huellas, eran las mías. Cuando tú ibas por ahí, yo te llevaba cargado, eran las mías las que se marcaban. Así es el Señor. Así es el Señor en el proceso. Él te tiene en sus brazos. Él te tiene regocijado en sus brazos. No te niegues a abrir la puerta del proceso. Pasa. Y pasa ese huracán de una vez. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Vamos a salir de esto. Pero tengo que crecer. No me voy a quedar en estas circunstancias más nunca. Psicológicamente esto también está hecho. Hay un psicólogo llamado Jean Piaget que él habló de asimilar, analizar y acomodarse nuevamente. Que el ser humano debe producirse él mismo un desequilibrio para poder pasar. Producirse el desequilibrio es el mismo entrar, decir voy a entrar en el proceso. Entrar en el proceso es cambiar una situación en la cual tú crees que te sientes cómodo, pero necesitas pasar por un proceso para mejorar esa realidad, para transformarla, para cambiarla. De hecho, Dios, para transformar a la humanidad, para salvarla, tuvo que transformarse de Dios a siervo. Tuvo que cambiar de forma. Tú necesitas cambiar la forma de la realidad que estás viviendo. Amén.
Pero necesitas reconocer que eres una vasija rota y que el Señor te va a restaurar pasándote por el proceso. Dice el apóstol Pedro que la fe se prueba como el oro, con fuego. La fe. Y tenemos que pasar por el fuego para ver qué sale de allí. Si la fe era genuina o no era genuina. Entonces el Señor no quiere que usted huya o que se estacione o que esté viendo el proceso de lejos y no entre. Él quiere hoy decirte que Él está contigo, que no temas. Él es el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega. Él está a la puerta de la entrada de tu proceso, pero está esperándote también en la salida. Y cuando usted sale de un proceso, déjeme darle esta noticia. Si usted quiere alcanzar la santidad, que es la voluntad y la meta de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sí recuerdan esto, no? Sin santidad nadie verá a Dios. Hay que alcanzar la meta. Les voy a decir, usted entró a un proceso, Dios está contigo, te saca del proceso, te da un aplauso y te dice bienvenido al otro. Bienvenido al otro. Pero ¿por qué se acabó de salir de uno? Sí, te doy una semana, pero necesito que tú sigas creciendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. El Señor no te hizo para que te quedes en una gloria, en una victoria. Una victoria te lleva a la otra. Una victoria te da madurez. Una victoria te forma el carácter. Y Dios necesita hombres valientes, de valentía, con sabiduría y con dominio propio que arrebaten los cielos. Y ese es usted y ese soy yo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dígale, Señor, dame sabiduría, dame valentía y dame dominio propio para caminar hacia la meta que es tu santidad y superar cada proceso. Y de gloria en gloria y de victoria en victoria me extenderé hacia adelante, como dijo Pablo. Me extenderé hacia adelante. No es que ya lo haya alcanzado todo, dijo Pablo, pero me sigo extendiendo hacia adelante para acercarme lo más posible a la santidad y a la perfección de Cristo. Y así tenemos que hacer nosotros. Amén. Entonces, dile a tu proceso, te vas a encontrar conmigo y con el Señor. Restaurar las vasijas rotas, las grietas. A veces queremos en el proceso, o a veces estamos en un proceso con grietas de nuestra infancia y pretendemos que el matrimonio nos resuelva eso. No, el matrimonio no va a resolver tus grietas del pasado. Tú tienes que limpiar tu pasado y entrar a una nueva fase limpio, restaurado. Restáurate antes de ir al matrimonio. Y si ya estás en el matrimonio, haz una diferenciación muy buena y muy detallada de lo que es tu matrimonio y lo que son tus grietas del pasado. Porque a veces pretendes que los que llegaron nuevo a tu vida, a los que Dios te regaló, tu esposo o tu esposa y tus hijos, paguen el precio de tus grietas del pasado. Y no es así. Ellos te lo regaló Dios. Ellos no saben ni qué te pasó. Ellos vienen para ser apoyo tuyo, aliados, para ayudarte a superar eso. Pero ellos no tienen por qué pagar las grietas tuyas del pasado. Tú tienes que abrir esa puerta, ir a tu pasado, abrir esa puerta, sanar todas esas heridas, no quedarte allá. Y regresar a tu presente y sanar todo eso. Y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Pero no le hagas daño a los demás, a lo nuevo que ha llegado a tu vida con tu pasado. Lo nuevo, tus hijos, tu esposa, tu esposo, son parte de ese vino nuevo que Dios ha traído a tu casa. Y si lo pretendes guardar en el odre viejo que eres tú, se va a romper y se va a perder. Y entonces dice, ¿y por qué? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué los problemas? Porque lo nuevo debe conservarse en un odre nuevo.
Y usted es el responsable de entrar en el proceso que usted tenga individual, familiar o matrimonial y sanar. Para que lo nuevo se conserve junto. Los hijos llegaron y ellos ni idea de por qué ustedes se enamoraron. Perdón. Ni idea por qué mi papá y mi mamá son así. Se gustaron y se enamoraron y nacimos nosotros. Ellos no llevan culpa de lo que pasó este y ella. Sane eso muy aparte para que se convierta o guarde esto nuevo que son sus hijos en un odre nuevo. Y así usted vaya haciendo con cada etapa, con cada área de su vida, en lo personal, en lo familiar, en lo sexual, en lo laboral, en lo eclesiástico, en lo social. Usted va a ir construyendo odres nuevos para que lo nuevo que venga del Señor sea ahora guardado en un odre nuevo, que es usted. Usted es el odre para todas esas áreas. Y el Señor va a traer cosas nuevas y las sigue haciendo, pero a veces las perdemos porque seguimos siendo el viejo hombre de antes. Y preguntas por qué no maduro, por qué no se establece la relación, por qué no me dura nada, por qué no duro en un trabajo, por qué no duro con una mujer, por qué no duro con un hombre, por qué mis hijos no me visitan, por qué no tengo amigos, porque cada amigo que tiene lo vuelve loco y no tienes amigos. Nadie quiere ser amigo tuyo, porque es que tu viejo hombre, esa conducta, esas grietas de tus vasijas, te niegas a sanarla y quiere que todo el mundo entienda tus grietas y toda persona que se acerque a ti tiene que pagar el precio de mis grietas. No, son regalos de Dios que vienen a tu vida, todos. Toda persona que llega a tu vida es un regalo de Dios. Un amigo, un compañero de trabajo, un hijo, una esposa. Son personas que han llegado a tu vida para que los trates bien, para que vean las virtudes de aquel que te llamó. No las artimañas de aquel que te tiene en el pasado y preso en un viejo hombre, en un odre viejo. Amén. Entonces el proceso saca lo mejor de ti. El proceso, como decía la adoración, anuncia que tu restauración está en proceso. Veamos Jeremías 18:1-6. Jeremías 18:1 dice así: Jehová hablándole al pueblo de Israel. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, y me voy a levantar. Diga, me le voy a levantar. Voy a caminar el proceso. Levántate y vete a casa de ¿quién? Del alfarero. ¿Quién es el alfarero para nosotros? Cristo. Levántate y ve a Cristo. Cristo está en cada una de sus casas y el Espíritu Santo mora en cada uno de ustedes. Ustedes están preparados para vivir cualquier proceso y triunfar y levantar la victoria en Cristo. Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír ¿qué? Mis palabras. Y descendió, obedeció. Jeremías obedece. ¿Qué necesita hacer usted ahorita? Después de hoy, obedecer. Si te dijo, ve a la casa del alfarero, ve. No pongas trabas, no pongas excusas, no pongas cosas, que sí, que si no, que ya va, que mañana, que lo que pasa es que no puedo, y si no, voy a pedir perdón, y si no me perdona, usted obedezca. Vaya a casa del alfarero, que ahí vas a escuchar mi palabra. Y dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre ¿qué? La rueda, donde se hacen las vasijas. Y la vasija de barro que él hacía, se echó ¿a qué? A perder. Usted ya se echó a perder con sus planes, sus proyectos, su voluntad.
con su egoísmo, con su falta de perdón, con sus peleas, con su conducta, con su temperamento, con su carácter, con su y todo lo suyo. Que te alimenta el yo, que te alimenta el ego, te alimenta el egoísmo. Te hace una persona tan egoísta que no puede ser alcanzada por Dios porque te hace insensato delante de los ojos de Dios. Acuérdense las vírgenes insensatas y las prudentes. ¿Qué pasó el carácter de las insensatas? ¿Por qué se quedaron? Por egoístas. Y después querían el aceite de las otras, le dijeron, no, vaya a comprar. Fue a comprar y regresaron y ya el Señor no las reconoció. Si el Señor te dice, prepárate porque yo me voy a casar contigo, novio, y vengo en la madrugada, vela toda la noche y espera al novio. Obedécelo. ¿Para qué te vas a acostar a dormir? ¿Por qué te vas a ir a otro lugar saliéndote del lugar de espera? Si el Señor te ha dicho, ve a casa del alfarero, ahí vas a escuchar mi palabra. Cuando usted esté en casa del alfarero, usted va a entender, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija. ¿Cuántos de ustedes quieren ser otra vasija? Yo eso trabajo todos los días, mis hermanos. Yo los invito a que hagan eso. Restáurense todos los días. Eso es lo que yo más trabajo en mi vida. Tengo demasiadas grietas y el Señor vive reparándome. Reparando. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. La vasija va a ser bajo la voluntad de quién. O sea, el barro le dice, mira, hazme así. No, el alfarero es el que le da la forma. Y si quiere la desvanece nuevamente y la vuelve a hacer. Pero solo cuando Jeremías entró a casa del alfarero y vio al alfarero trabajar como él tenía dominio sobre el barro y podía derrumbar una y hacerla de nuevo, dice el 5, entonces vino a mí palabra de Jehová. ¿Cuántos quieren ustedes que Dios en su proceso y en lo que tú estás viviendo, en las circunstancias que estás pasando, que la voz de Dios te dirija? Pero para que la voz de Dios te dirija, tienes que obedecerle y ir y hacer lo que Él te está diciendo. Tienes que despertar a Cristo en la barca para que Él calme el viento. Tienes que ir al alfarero para que Él veas cómo Él tiene dominio del barro. O sea, tienes que entender que ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y Él va a hacer de ti lo que Él quiera siempre que tú te entregues a Él por completo. Siempre que no le dejes puertas cerradas dentro de ti. Esa puerta cerrada puede mantenerte en ese mismo proceso toda tu vida. Solo tú le dices, cierra los ojos y le dices, toma la llave. Y cuando te la vaya a agarrar, se la jala. No, entrégasela. Toma, Señor, la llave y abre esa puerta. Es horrible lo que te vas a encontrar allá adentro, Señor. Veamos por qué. Dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mis manos, oh casa de Israel. Amén. ¿Cómo somos? Como barro en sus manos. Solo Él es nuestro creador. Vean, vayamos al principio. Éramos un muñeco de arcilla y sopló Él. ¿Qué sopló? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Su soplo de vida está en nosotros, que embelleció y le dio vida a esta arcilla, a este barro. ¿Por qué negarnos ir al original, al que nos hizo, al que nos creó, para que nos repare? Con Él podemos pasar los procesos. Amén. Necesitamos caminar hacia una vida impactante. Hacia una vida impactante. Y para caminar hacia una vida impactante en el proceso, tenemos que aprender a danzar y hacer una fiesta en el desierto. La gente le va a parecer loco que usted en pleno desierto, usted esté danzando.
Que usted en plena crisis, usted esté sonriendo. Que usted en pleno duelo, usted esté hablando de esperanza y de fe. La gente te va a llamar loco. La gente, eso le va a impresionar mucho. Pero eso lo tenemos que hacer los hijos de Dios. Y tenemos que alentarnos. Cuando alguien está pasando por un duelo y llega toda la familia cristiana a acompañarla, los familiares se quedan, mira, sí, esto, y ese sentido, esos son mis hermanos de la iglesia. Ah, pero es que es verdad, tú tienes hermanos allá. Ah, lo de la iglesia es en serio. Sí. Ellos me acompañan en cada proceso porque son movidos por el Señor. Y eso te alienta, eso te anima a salir y a superar esa circunstancia para seguir adelante, no para quedarte allí. No puedes convertir tu desierto en un Dios. Las personas que salieron de Egipto, Dios le puso una nube de fuego, una nube y otra nube para el día para que llevaran sombra y una nube de fuego en la noche para el frío. Los guardó, los tuvo allí, le abrió la boca de Dios, abrió el mar para que pasaran en seco. Pasaron a la otra orilla y siguieron murmurando y quejándose y convirtieron su desierto en un ídolo, porque cuando Moisés en pleno desierto sube a buscar las tablas de la ley, ellos inventaron un becerro de oro. O sea, convirtieron su desierto en un Dios. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasa cuando tú conviertes tu desierto y tu proceso en un Dios? Vas a morir ahí. La única manera de morir en el proceso es que tú veas el proceso como tu Dios. No puedo salir, eso es más fuerte que yo. No, de verdad. Yo sé que Dios es fuerte, pero esto es más fuerte que... Ah, no, te está mal. Dios es fuerte, pero el proceso es más fuerte que Dios. Estás haciendo un becerro de oro a tus circunstancias. ¿Qué pasó con esa gente? Que salieron de Egipto y vieron la hermosura de ver al mar abierto en dos para cruzar en seco. ¿Qué pasó con ellos? Murieron en el desierto. ¿Quiénes alcanzaron la tierra prometida? La tierra que fluye leche y miel. La tierra de Canaán. Ajá. ¿Quién la alcanzó? Los nacidos en el desierto. Los que no tenían la mente de Egipto. Los que no añoraban las grietas del pasado. Las vasijas nuevas. ¿Usted quiere bailar y danzar en el desierto? Cambie la mente de Egipto. Sane sus grietas. Hágase una verdadera criatura nueva y comience a danzarle a Cristo. Comience a agradarle a Cristo. Que te comience a gustar la palabra de Dios, que te comience a gustar el orar, el ayunar, el buscar, el mejorar tu boca, tu conducta, tu estilo de vida. Comienza a mostrarte como algo nuevo, porque lo nuevo es lo que va a ir a la meta de la santidad. Y esa vida, una vida así, solo así, una vida de esta calidad en Cristo, no de la calidad como nosotros acostumbramos, nuestro confort, no, es en Cristo, una vida de calidad en Cristo. Sonrío en el proceso, estoy pasando una circunstancia difícil, pero todavía creo en Dios. Sé que Dios me va a sacar de aquí. Yo sé que esto me va a formar mi carácter. De aquí voy a salir nuevo. De aquí voy a conquistar cosas nuevas. Me voy a hacer más fuerte para ahora superar lo que viene. Cuando esa mente de Cristo comience a estar en usted, tu vida va a ser impactante. Vas a tener una vida que impacta. Y eso es lo que necesita Dios en las iglesias. Vidas que impacten. Vidas que donde quieran que estén sean agentes de cambio, agentes de transformación. Que usted impacte en la escuela, en el trabajo, en la vecindad, en la calle, haciendo la cola para cobrar, para comprar, en la acera, en el parque donde usted fue. Su vida impacte solamente al verle su estilo de vida, cómo habla, cómo se comporta, cómo se dirige, cómo resuelve los problemas, cómo se comporta cuando hay una crisis en casa. Usted puede tener un
campamento de guerra en casa, pero cuando se levanta la vida que impacta, dice, un momento, cálmense, ¿qué está pasando? Cálmate tú aquí, cálmate, sí, tienen razón, muy bien, pero vengan acá. La gente, los miembros de esa casa, sin querer queriendo, van a comenzar a seguir a este que se levantó a impactar, a traer la calma, a calmar las aguas, a calmar la tempestad. Y sin querer queriendo, esa persona se convierte en un líder en su casa. Y ese es usted, al que Dios hoy le está hablando. Usted tiene que convertirse en su casa, ese líder, esa persona que transforma, esa persona que dirige a buen puerto el hogar, pero impactando desde tu vida, tu propia vida ya esté en buen puerto. Tu propia vida, aunque esté pasando por procesos, tú le puedas mostrar a la gente el gozo de Dios en ti. Amén. Para que impactes. Me llamó mucho la atención la canción Impactante, porque decía que la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. Y efectivamente, cuando vamos a Génesis 1, él dice, hágase la luz. Es el verbo que se encarnó, que hoy vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso es que él dice, yo estaba tranquilo en los principios del mundo, creando y haciendo con mi Padre todo. Él estaba tranquilo, pero tuvo que transformarse, hacerse verbo, hacerse palabra, que hoy la tenemos aquí viva para nosotros. Dios con su voz creó todo. Dios con su voz le puso límite a los mares. Reúnanse, les dijo, para que aparezca lo seco. Y en lo seco aparezca la grama verde, aparezca la vegetación, que es donde usted y yo hoy vivimos. Y tenemos una vida que no queremos abandonar. Y tenemos una casa que no queremos dejarla. Todo porque los mares obedecieron la voz de la boca de Dios. Reúnanse para que aparezca lo seco. La voz de Dios. Ahora, usted tiene que escuchar la voz de Dios para que pueda crear en usted una nueva criatura. Usted quiere ser realmente una nueva criatura, algo nuevo, algo que impacta. La palabra de Dios te santifica en la verdad, dice Jeremías. La palabra de Dios está en tu mente y en tu corazón. Tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Ya está la palabra. Tienes que obedecerla. Tienes que escudriñarla. Tienes que estudiarla. Tienes que vivirla. ¿Para qué? Para que la voz, que es Cristo, transforme tu vida. La haga nueva. Dice, la mano de Dios liberó a Israel. ¿Quieres ser libre de cualquier maldición generacional que traigas desde tu familia arrastrando y tú dices, no sé por qué esto no se termina de ir de mi familia? Solo la mano de Dios te puede dar libertad. Pero tienes que obedecer su voz para que su mano accione y te dé libertad. Rompas las cadenas que hay en tu familia, en tu casa, en tu vida personal. Comience a abrir puertas que están cerradas. Comience a cruzarte con personas de victoria, con personas que te animen, con personas que te dirijan hacia victorias en Cristo. Te saque de las sillas de encarnecedores que lo que quieren es avivar la carne y que tú también caigas en ese pecado. Dice, el poder de Dios abrió el mar. El poder de Dios convirtió el vino, el agua en vino. El poder de Dios resucitó a Lázaro. El poder de Dios, ¿qué más hizo? Venció la muerte. Dice, y levantó a su Hijo y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Quieres resucitar? ¿Quieres que el poder de Dios que levantó, que transformó al agua en vino, que abrió los mares? ¿Tú quieres que ese poder actúe también en ti? Tienes que ir al principio.
obedecer la voz, que es Cristo. Dice también la canción, el amor de Dios hizo nacer a su Hijo. Y con esto vamos a cerrar. ¿Quieres que la voz, la mano, el poder y el amor de Dios actúen y operen en ti? Amén. Despierta a Cristo. Despierta el Cristo, despierto el Cristo que hay en mí. Dígalo. Ay, Cristo está allí con el Espíritu Santo. Por amor, hizo nacer a su Hijo. Y Cristo ha nacido en cada uno de ustedes. Dice el relato de los evangelios que cuando Jesús nació, en el establo resplandeció luz. A las zonas aledañas, a la comunidad y al establo donde él estaba. Si Jesús, y quieres tener una vida impactante, quieres tener una vida de ejemplo aún en los procesos, tienes que despertar y dejar crecer, porque Él ya nació en ti. Yo no lo dudo. No dudo que el Espíritu Santo está en ti. Lo que tenemos que entender es que hay que crecer, dejarlo crecer, alimentarlo. Y no lo puedo alimentar con las cosas del mundo. Tengo que alimentarlo con la palabra de Dios para que Él crezca y pueda, mi casa, que es casa del Espíritu Santo, templo y morada del Espíritu Santo, mi vida pueda resplandecer a otros y ser de testimonio e impactar para que otros vengan a los pies de Cristo. Eso es lo que Dios quiere con los procesos en tu vida. Sí, mi hermano. Quiero despedirme ahorita, pero también el Señor me ha dicho para orar por todos aquellos que están ahorita con una situación de salud. Ya se me han acercado varios. Les voy a invitar a pasar aquí adelante. Mis hermanos, Jan David, Dios les bendiga, Dios les guarde, mis queridos hermanos. Nos vemos con el favor de Dios la próxima semana.